día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 6 de agosto, la transfiguración del Señor. Evangelio de San Lucas 9, 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y rampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Dicen los entendidos que el cuerpo de una persona cambia constantemente y que en pocos años casi todos sus componentes son nuevos. Claro, hay algunos elementos que nunca cambian. Sin embargo, este cambio del cuerpo nos puede hacer pensar en la transformación que interiormente debemos tener. Si con el paso de los años nos vamos transformando física, emocional y espiritualmente, tendremos que tener muy en cuenta lo que en este día nos ofrece el Señor Jesús. Sus discípulos no acaban de entender la gran misión que tienen. Mucho menos pueden entender que Cristo les empiece a hablar de sacrificios, de sufrimiento y de muerte. Para alentarlos, Cristo toma a 3 de ellos, los lleva aparte y sube al monte con ellos. Entonces se transfigura en su presencia. Vestidura blanca, rostro resplandeciente, y Moisés y Elías conversando con él. Todo tiene su gran símbolo y para los discípulos es una belleza que nunca podrían imaginar. Además, los 2 grandes personajes del pueblo de Israel vienen a dar testimonio de Jesús. Por eso Pedro puede exclamar: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí», y propone hacer 3 tiendas, olvidándose por completo de hacer una para ellos. Pero falta lo mejor, la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Así, a los testimonios del resplandor y de los personajes se añade la voz del Padre, pero con una clara indicación: escuchar a Jesús. Es la clave para superar las dificultades en su seguimiento, es la fortaleza para continuar en su camino. La transfiguración da aliento a los apóstoles para poder seguir a Jesús. También nosotros debemos mirar a Jesús y escuchar su palabra. Si lo contemplamos en lo que hace, en lo que dice, en su muerte, pero sobre todo en su resurrección, encontraremos motivos de esperanza para continuar nuestro camino. La contemplación de Jesús nos debe alentar y abrir los ojos para también nosotros transformarnos y transformar nuestro mundo. Pero no podemos quedarnos en contemplación. Jesús baja con sus discípulos del monte y les habla de su muerte y resurrección. Que también nosotros, junto con Cristo, caminemos en la vida diaria hacia la muerte y resurrección del Señor. ¿Qué cosas debemos transformar? ¿Cómo nos alienta Jesús? ¿Cómo sentimos sus palabras? «Yo estoy contigo». Que el Señor te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.